El escudo de las Américas, el Plan Patriota 2, ¿estamos frente a una nueva arquitectura de seguridad en la región? ¿Qué tanto es esta arquitectura de seguridad nueva, novedosa? ¿Qué tanto retoma ideas del pasado? ¿Estamos frente a un tema ideológico o frente a un tema de seguridad dura en la región? ¿Qué pasa con estos temas? Para entenderlos, me acompaña hoy el profesor Federman Rodríguez. Él es el coordinador de los estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario y experto en temas de política de Estados Unidos y también de geopolítica y el orden mundial contemporáneo. Federman, muchas gracias por acompañarnos para entender el mundo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por el principio, como dicen, Federman. Yo creo que muchos nos preguntamos qué es exactamente este escudo de las Américas y qué tanto tiene que ver con una lógica de seguridad dura o con una lógica ideológica. Bueno, el escudo de las Américas hace parte de la estrategia de Donald Trump en materia de seguridad nacional hacia la región, y lo que nosotros podríamos decir es que responde básicamente a la necesidad de los Estados Unidos, en particular del gobierno Trump, de enfrentar unas amenazas que considera fundamentales, entre ellas el narcotráfico, el crimen organizado, la migración masiva e ilegal y algo que no está abiertamente declarado en la iniciativa, el control de la influencia de China en América Latina. ¿Cuáles son los elementos institucionales? Esto básicamente es un acuerdo informal de cooperación militar. Es bien importante señalarlo porque no podemos decir que de aquí vaya a derivarse una organización internacional y que cumpla todas las responsabilidades o obligaciones de acuerdo con el derecho internacional. Tampoco es una alianza formal. Digamos, cuando pensamos en una alianza formal, estamos pensando en la OTAN. Es más bien una coalición para cooperar con la región. Ahora, señalabas al comienzo, esto tiene elementos de seguridad o de ideología. Yo creo que ambos, porque esto es básicamente aumentar la influencia de los Estados Unidos a través del uso de la fuerza militar letal. Y tiene un componente ideológico porque básicamente se acerca a los gobiernos afines en la región. Me hiciste acordar de una frase, una expresión que se usa mucho en momentos de guerra, de conflictos, de enfrentamientos, coalition of the willing, en español, la coalición de los que quieren o tienen la voluntad de hacer algo, porque tú dices que no es un tratado como tal, pero es una coalición de personas que tienen la voluntad de enfrentar un tema. Y hablaste de a quiénes se van a enfrentar. Esto es muy distinto a lo que vimos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando el gran tema en nuestra región era el narcotráfico y cómo afectaba a Estados Unidos, porque hablaste de nuevos temas. Entonces yo creo que es interesante profundizar un poco en esos nuevos temas. El gobierno de Trump ha sido muy enfático, por ejemplo, en qué es un grupo criminal, y es cierto, no solamente la influencia de China, yo te agregaría al sombrero Irán y Hezbollah, que dentro de estos grupos criminales en América Latina puede ser importante. ¿Cómo hemos visto que cambia ese enemigo de Estados Unidos en la región? Sí, yo quisiera reiterar, digamos, la lógica estratégica de la administración Trump, que básicamente nosotros la hemos visto desde el día número 1, desde el 20 de enero, en el que hace a América Latina una absoluta prioridad para la estrategia de los Estados Unidos. Y el término que se utiliza es la doctrina Monroe, ¿sí? Digamos, para evocar la doctrina de 1823, la doctrina Monroe. ¿Y por qué hago esta alusión? Porque a diferencia de la doctrina Monroe, que era una doctrina defensiva, era una doctrina destinada a sacar o detener la influencia de las potencias y los imperios europeos, esta es una doctrina ofensiva y hace parte de la estrategia de Donald Trump de no solamente
desarrollar una serie de estrategias de cooperación para contener amenazas percibidas por los Estados Unidos, en particular por este gobierno, sino también es una estrategia para construir influencia. Nosotros siempre hemos pensado que América Latina ha hecho parte del área de influencia de los Estados Unidos, pero lo cierto es que los Estados Unidos le dio la espalda a América Latina y permitió que distintos actores, potencias extracontinentales como China, ahora tú mencionas Irán y a su proxy Hezbollah, que tienen presencia en la frontera binacional, hicieran injerencia en la región. Entonces, los Estados Unidos está jugando a construir un área de influencia y básicamente hace parte de esa estrategia de las grandes potencias del mundo contemporáneo. Y decíamos al principio, hablábamos de ideología, y tú decías que es un componente de gran paraguas que tiene una lógica de seguridad, sí, pero que todavía le queda una parte de lógica que tiene que ver con la ideología. La doctrina Monroe, de la que tú hablas, hablaba en general de todos estos nuevos países que se estaban independizando de España en 1823 y eran grandes partes del territorio americano, la gran mayoría. Pero hay un país que sigue siendo hoy un país que está de otro lado frente a esta visión de seguridad de Estados Unidos. Estoy hablando de Brasil. Entonces Brasil, por lo menos de aquí a octubre, que hay elecciones, tiene una lógica muy distinta a lo que debe ser la seguridad en la región y cómo enfrentarla a la de Estados Unidos. Y otro importante, si estamos hablando de grupos criminales, si estamos hablando de temas como las drogas, es México, porque por ahí entra más del 80% del fentanilo, que es el gran tema hoy en Estados Unidos. ¿Cómo podemos hablar de cómo impacta el éxito de este gran paraguas el que estos dos grandes países, México y Brasil, tengan una visión distinta de la seguridad regional? Sí, yo creo que, María Teresa, has tocado dos actores. Obviamente también tenemos que hablar de Colombia y tenemos que viajar en el pasado y mirar cómo fue la cumbre de Miami, que le dio vida a el escudo para las Américas, en las que no fueron invitados justamente Brasil, México y Colombia. Eso, digamos, llama mucho la atención porque México hace parte de las principales preocupaciones de los Estados Unidos. Estamos hablando, claro, ha señalado el fentanilo, estamos hablando de una frontera de 3.000 kilómetros cuadrados compartida, los carteles más poderosos y las redes del narcotráfico están allí en México, ¿sí? Pero pienso que el cálculo que ha hecho México es que a México le va mejor porque igual tiene que establecer relaciones de cooperación en distintos frentes, están revisando además el NAFTA. A México le va mejor al margen del escudo, ¿sí? Es decir, logra muchas más cosas a través de otro tipo de mecanismos que además están más institucionalizados en Norteamérica. El caso de Brasil es interesante, sobre todo si comparamos a Lula del 2003 con el Lula del 2026, porque el Lula del 2003 tenía mucho poder económico y tenía mucho liderazgo regional, podría ser una autoridad en la región, pero Brasil en este momento está dividido internamente, no tiene el mismo poder económico que tenía hace 23 años, así que Brasil no es un actor que verdaderamente pueda frenar como lo hizo en el pasado, porque además en ese momento pues estaba Brasil, estaba el presidente Chávez, también tenemos que hablar de Venezuela pues hace parte ya de la esfera de influencia de los Estados Unidos, y ahora con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, sale un líder, y aquí voy a citar directamente a los funcionarios de la Casa Blanca, un líder incómodo para los Estados Unidos. Entonces, se está completando el círculo, ¿no? Porque tenemos que hablar desde El Salvador de Bukele, el Ecuador de Noboa, Bolivia, Chile, todos se han venido sumando a una forma particular de enfrentar la seguridad. No, es ideológico en el sentido en que hay una interpretación de la seguridad, pero también hay una serie de hechos, porque es que el crimen organizado y el narcotráfico están afectando a la región, la están azotando. Entonces, este tipo de iniciativas aparecen, y también la ciudadanía ha elegido en toda América Latina a estos líderes justamente para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Y además estamos hablando de grupos que diversificaron su portafolio criminal. Entonces, estamos como la tormenta perfecta para que esta iniciativa pueda avanzar.
Yo voy a hacer aquí un paréntesis ahorita que hablaste de la doctrina Monroe y volviste a hablar de Venezuela ahorita, y es que parte de esa doctrina es no solo la influencia de Estados Unidos, sacar actores extranjeros, sino también tiene que ver con los recursos naturales en la región para Estados Unidos y que son clave para ese país, frente a los cuales no quiere, ahí sí de ninguna manera, que se le interponga, sobre todo China. Estoy hablando no solo del petróleo, que sabemos que estuvo detrás de toda esta toma de Venezuela y ha sido muy importante para el presidente Trump, sino también minerales raros, minerales críticos y tierras raras en toda la región. Es parte de esta doctrina en la que no quieren que China les coja una delantera en la explotación de esos minerales que pueden estar en Perú, en Chile, en Bolivia, algunos en Venezuela, por toda la región, y eso es un factor importante. Dicho eso, entonces pensemos en cuál ha sido la contribución que ha tenido Colombia dentro de esta arquitectura de seguridad, dentro de esta, ahora que adhirió a esa voluntad, coalición de voluntades, llamémoslo, para pelear el crimen organizado, y es que se habla de un plan Patriota 2. ¿Cuál es la diferencia del primer plan Patriota frente a de qué estamos hablando que sea distinto de lo que hemos vivido antes? Sí, estamos como volviendo al pasado, también entre otras cosas porque Colombia, podríamos decir, parecería que en materia de seguridad está muy parecida a la época de 1999, 2000, cuando se pensó en el Plan Colombia y en todas las versiones del Plan Colombia, primero con el presidente Pastrana, luego con el presidente Álvaro Uribe, y después vimos unas versiones del Plan Colombia que implicaban básicamente una alineación con los Estados Unidos, esa doctrina del Respice Pollum que tanto a nosotros los internacionalistas nos gusta abordar, es decir, mirar como referente a los Estados Unidos. Y en la historia de la política exterior de Colombia hay un gran paréntesis, que son los 4 años del presidente Petro, ¿no? 4 años que fueron caracterizados por la controversia en relación con esa relación bilateral, 4 años de confrontación. El presidente Petro pues venía con una visión sobre la paz, sobre las drogas, sobre el manejo de grupos al margen de la ley muy distinto a lo que tenía en mente el presidente Trump. Y con Abelardo de la Espriella pues es muy importante porque incluso cuando se pensó en la iniciativa, muchos decían es que Colombia debe ser parte del escudo de las Américas, porque es que Colombia se convirtió en un productor muy importante de droga, independientemente de los indicadores que haya sacado el gobierno Petro, porque el gobierno Petro, por ejemplo, cuando se refiere a este tema, sacaba más los indicadores de las incautaciones, pero hay un indicador que preocupa muchísimo, ¿no? Y es la producción. Colombia llegó a ser el principal productor de coca. Obviamente hay que mirar las cifras, ¿no? Esta producción fue aumentando, incluso con el gobierno anterior, pero con el gobierno Petro se disparó. Que ahora, entonces, el principal productor de cocaína, una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos, haga parte del escudo, pues es fundamental, es fundamental, y vamos a empezar a ver cooperación como la que veíamos en ese momento. Cooperación que de hecho ya se está viendo, por ejemplo, ya ha habido operaciones conjuntas con Ecuador, ¿sí? Y a diferencia de ese momento, hay más aliados, ¿sí? Quizás el principal problema que tendrá esta iniciativa es que está sustentada principalmente en un soporte ideológico, ¿no? Y entonces habría que mirar qué tanto va a durar después de las elecciones de medio término, después de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos del 2028, porque América Latina se ha acostumbrado, y la región, a tener una institucionalidad recientemente basada en orientaciones ideológicas, y eso no ha funcionado. Tú hablas de un soporte ideológico, pero terminemos estas explicaciones, Federman, si te parece, con un soporte global, porque cada vez estamos en un mundo más chiquito, y es qué tanto puede pesar sobre Estados Unidos el hecho de que América Latina le pueda dar resultados, demostrar, en el caso de Venezuela. Sí. Eventualmente se habla de Cuba,
puede tener resultados tangibles que puede mostrarle al mundo de que están por un camino importante y donde funcionan las cosas, a diferencia de lo que les está pasando en Irán, donde el resultado no es el resultado que quieren mostrar. Entonces nos convertimos también de alguna manera con esta inestabilidad y problemas del Medio Oriente en lo que tiene Estados Unidos de mostrar, y tal vez por eso uno tiene que aprovechar los momentos que le da la vida para, si el ojo está sobre nosotros y somos lo que hay que demostrar, pues aprovechémoslo, ¿o no? Y yo pienso que esa es una excelente lectura, porque cuando miramos otros frentes, aunque bueno, digamos, para ser justos con el presidente Trump, él ha tenido muchos avances, perdón, muchos avances en materia de seguridad internacional, ha participado en la resolución de distintos conflictos internacionales, pero definitivamente la situación en Medio Oriente no le salió nada bien. Estados Unidos logró socavar todas las capacidades materiales convencionales de Irán, pero Irán ha demostrado unas capacidades híbridas que han puesto en jaque a los Estados Unidos. Y justamente para hacer el símil, muchos comparan el escudo de las Américas con ese plan de Gaza. Sí, digamos, hay un símil que este no salió tan bien, entonces venimos a América Latina porque es algo que fue planteado directamente en la estrategia de seguridad nacional. Digamos, habían dos aspectos importantes allí. Uno, América Latina va a ser nuevamente una prioridad. Y dos, China es percibida como una economía que debe ser detenida, ¿sí? Una economía que puede socavar los intereses nacionales de los Estados Unidos. Entonces, hay como un enfoque ahora en América Latina justamente para mostrar esos resultados. Allí, obviamente, esos resultados son importantes porque hay que masajear las bases del Partido Republicano. Y en términos de lucha contra las drogas, por ejemplo, todo el discurso es las drogas están envenenando a nuestra juventud, la migración ilegal y masiva, los carteles de la droga en el país vecino, ¿sí? Y el avance de China se hacen parte de un discurso para consumo interno también. O sea, es presentar resultados, no tanto para la comunidad internacional, sino también resultados para el consumo interno. Resultados que, como bien lo dices, Federman, tienen que ver con promesas de campaña del presidente Trump, sobre todo en el tema de los grupos criminales y de la guerra contra las drogas. Entonces se le vuelven más importantes aún en un año electoral como este, donde hay elecciones de Congreso, 100% del Congreso en noviembre. Federman, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a entender el mundo y por esas explicaciones. Muchas gracias a ti y agradezco profundamente esta invitación.